Cuando entré al garaje de mi padre y vi el estante vacío donde solían estar mis medallas militares, encontré una nota con bolígrafo brillante firmada, con cariño, Sabrina, y una etiqueta con el precio de $250. 2 días después, agentes federales llamaron a su puerta. Lo que mi hermana vendió no era solo mío, y lo que sucedió después lo cambió todo. Solía pensar que callar mantenía la paz, eso era lo que me decía a mí misma. Pero allí, de pie, mirando ese vacío donde solía estar mi honor, algo dentro de mí se quebró para siempre. Durante años lo había dejado pasar, cada insulto, cada favor que ella aceptaba, cada vez que me llamaba fría mientras me arrebataba lo que yo había ganado con tanto esfuerzo. Me decía a mí misma que la familia significaba resistencia, pero allí, de pie, con esa nota de tinta brillante en la mano, finalmente lo entendí. La resistencia no es amor, es rendición. Me llamo Randemichei, y ese día dejé de rendirme. No great an I lore. Simplemente doblé su nota, la guardé en mi bolsillo y le hice una promesa silenciosa que nunca escuchó, porque lo que vendió por $250 nunca fue solo mío para perderlo. Llovía como siempre en Auburn, suave, incesante y paciente, esa clase de lluvia que se filtra por todas partes y nunca se va. La casa de mi padre se alzaba al final de un camino cubierto de musgo, hundida por el peso de los años y el aire húmedo. El revestimiento estaba opaco, el techo remendado con chapa y la puerta del garaje colgaba entreabierta como un bostezo. Olía a aceite, pintura vieja y tiempo. Dentro, el silencio tenía su propio ritmo. Ese garaje había sido nuestro mundo, donde mi padre me enseñó a sujetar una llave inglesa, a escuchar el zumbido de un motor, a arreglar lo roto sin hablar demasiado. No había vuelto en meses, quizá años, pero ese día el silencio se sintió más pesado de lo debido. Vine a vaciar el lugar, a hacer espacio para algo nuevo. El polvo se aferraba a cada estante. Mis ojos se detuvieron en el rincón más alejado donde solía estar una caja de metal, las medallas, las cartas, la última prueba de una vida que ya había dejado atrás. El lugar estaba vacío ahora, delimitado por un rectángulo limpio en el polvo. Allí yacía una nota doblada, escrita con un bolígrafo rosa brillante y brillante. No te preocupes, le haré un buen uso, firmada con una S. Se me hizo un nudo en la garganta. La lluvia empezó a golpear con más fuerza el techo de hojalata. En la sala, mi padre veía la televisión, con el volumen demasiado alto y los ojos entrecerrados. Cuando le pregunté por la caja, apenas giró la cabeza, dijo que quizá la había movido, que ya no me importaban esas cosas viejas. Cosas viejas. Volví a la puerta del garaje y me quedé mirando la marca que había dejado la caja. Cada medalla tenía una historia, noches en bodegas de carga, tormentas de arena, nombres que nunca volvían a casa. Y ahora incluso su recuerdo había sido tratado como basura. Al alejarme, la lluvia difuminaba el parabrisas hasta que todo lo de afuera se disolvió. Seguía oyendo sus palabras, cosas viejas, como un susurro destinado a borrarme. Pero algunas cosas no se borran tan fácilmente. Algunas cosas, una vez que se van, no se van por mucho tiempo. Pasó una semana antes de que pudiera tocar nada en ese apartamento. La lluvia de Seattle no paraba, flotaba en el aire, fría y pesada, nublando las ventanas y engullendo la ciudad en gris. Estaba poniéndome al día con los correos del trabajo cuando apareció una notificación en la esquina de la pantalla. Recomendado para ti, juego de medallas auténtico de la Fuerza Aérea. Por un segundo, me quedé sin aliento. Hice clic y allí estaba, mi caja. El mismo pedido que había hecho años atrás, el mismo pequeño rasguño en la tapa de cristal, incluso la medalla al servicio humanitario a la derecha. Precio, $250. Vendedora, Bina Sunrise. Se me congelaron las manos. La llamé. Primero se oyó música alta, luego su voz, alegre, despreocupada y familiar. Se rió cuando le pregunté, dijo que solo estaban ahí acumulando polvo, que necesitaba un depósito para el fotógrafo de su boda, que me compraría un juego nuevo como si fueran zapatos. Apenas pude articular palabra. No vendiste objetos, vendiste 10 años de mi vida. Entonces colgué. Imprimí la lista y se la envié a mi padre, esperando que entendiera lo que significaba. Su respuesta llegó minutos después. Déjalo pasar, Rande, son solo cosas. Cosas, siempre esa palabra. Abrí mi expediente militar con manos temblorosas. Cada medalla tenía una identificación, un registro digital de su emisión. La de la misión humanitaria, un Z2QF, seguía marcada como de origen clasificado. Una pequeña nota roja al final indicaba operaciones sirias restringidas. Miricost Mirando al Tacho. Se suponía que esa medalla nunca saldría de la custodia federal. Lo que no sabía era que, a cientos de kilómetros de distancia, el hombre que la compró, un antiguo oficial de logística de mi unidad de guitarras,
también había reconocido el número de serie. En menos de una hora, lo reportó a la Oficina de Investigaciones Especiales, y la vida tranquila que había construido en Seattle empezó a desmoronarse poco a poco. 2 días después, estaba en una reunión en Boeing cuando mi teléfono empezó a vibrar sin parar. 3 llamadas perdidas de papá, 5 de Sabrina. Salí a escondidas de la sala de conferencias y volví a llamar. La voz de mi padre resonó en la línea, desgarrada por el pánico. Los federales están aquí, Grande, están en mi puerta, se llevan a tu hermana. Tú nos causaste esto, dijeron que se trata de propiedad robada. Esperé a que dejara de gritar y luego dije en voz baja, no, papá, los trajo ella misma. Y se cortó la comunicación. 1 minuto después, recibí un correo electrónico de la sede de la OSI en mi bandeja de entrada. Se solicitaba una declaración formal del destinatario original y se requería cumplimiento inmediato. Esa noche, mi teléfono volvió a sonar, no con llamadas, sino con videos. Alguien había grabado la escena frente a la casa de mi padre. 2 agentes federales sacaban a Sabrina esposada, con el reflejo de luces rojas y azules deslizándose por su rostro mientras intentaba esconderse de las cámaras. Su nombre ya era tendencia. Me quedé sentado en mi escritorio mucho después de que todos se hubieran ido, con la lluvia de Seattle golpeando el cristal. La ciudad parecía más pequeña que nunca. Entonces sonó el teléfono de mi escritorio. Una voz entrecortada al otro lado se presentó desde Washington, D.C., Oficina de Investigaciones Especiales. Señora Michey, este caso podría estar relacionado con la operación Dan Licht. La necesitamos en Washington, D.C. para finales de semana. Miré la lluvia, más densa que el humo, y sentí ese dolor silencioso y preciso de la inevitabilidad, ese que no duele de golpe, sino que se instala como una verdad que conoces desde hace años. Esa noche abrí mi portátil. El anuncio ya no estaba, borrado. Solo quedaba la imagen guardada, mis medallas bajo una luz barata, dignidad robada en venta. Debajo había un mensaje privado del comprador. No dejes que te sientan culpable por hacer lo correcto, la integridad aún importa. Lo leí una y otra vez. Entonces me impactó. Alguien que no me conocía entendía más que las personas a las que había protegido toda mi vida. Por la mañana, ya había hecho la maleta. El siguiente vuelo a Washington D.C. salía antes del amanecer, y ya no esperaba más permiso para defender lo que era mío. Washington D.C. parecía construido para que la gente se sintiera pequeña. Edificios de cristal, suelos de espejo, ese silencio que te hacía oír los latidos de tu corazón. Dentro de la oficina de la OSI, todo olía a desinfectante y orden. El pasillo vibraba con luz fluorescente. Me senté frente al teniente Cole Marcus Ale mientras el reloj marcaba el ritmo tan fuerte que cada segundo parecía una prueba. Hojeó mi expediente con la serena precisión de quien ya ha visto demasiado. Cuando por fin levantó la vista, su expresión era mesurada. Me dijo el número de serie de mis medallas, vinculado a un expediente humanitario restringido. No me estaban investigando, pero necesitaban mi plena cooperación. Me enderecé en la silla y le dije que lo tendría. Al salir, mi teléfono vibró. Un correo electrónico del Departamento de Recursos Humanos de Boeing aparecía en la parte superior de la pantalla. Aviso de investigación federal pendiente, baja administrativa con efecto inmediato, sin sueldo, sin posibilidad de discusión. Lo miré un buen rato antes de reír, suave y amargamente. Así que incluso la honestidad conlleva ahora una baja sin sueldo. 2 días después, la cara de mi hermana volvió a iluminar la pantalla de mi teléfono, esta vez no en una llamada, sino en un video viral. Lloraba frente a la cámara, con el rímel corrido y la voz entrecortada. Mi hermana me denunció por más de $250. Está destruyendo nuestra familia porque no puede dejar atrás el pasado. Los comentarios llegaron a cientos. Es una heroína por haber sobrevivido a una hermana tan fría. La familia es lo primero. Qué cruel se puede ser. Lo vi 2 veces antes de cerrar la aplicación. Hay batallas que no se ganan con palabras, solo con silencio, distancia y tiempo. Esa semana recibí una llamada de mi padre. Su voz era diferente esta vez, más baja. El abogado de Sabrina dice que esto podría costarle todo, dijo. No quiso hacerle daño a Arande, simplemente no pensó. Lo sé, le dije. Ese es el problema. La línea se quedó en silencio un buen rato antes de colgar. Pasé los siguientes días solo, caminando por el Potomac en el frío. El agua se movía lenta y oscura, sin reflejar nada. La gente pasaba a mi lado sin mirarme, cada uno en su mundo, en sus propias guerras. Pensé en mi hermana, en el taller, en las medallas que no eran solo metal, sino prueba de mi existencia, de una forma que importaba. Y pensé en mi padre, que me había enseñado a arreglar las cosas sin hacer ruido, y que ahora quería que arreglara esto rompiéndome a mí mismo. Una noche, me paré a la orilla del río y llamé a mi antiguo capellán de unidad. Le conté todo,
las medallas, la lista, los agentes federales, la culpa que mi familia quería que cargara. Me escuchó sin interrumpir y luego dijo algo que nunca olvidaré. Dande, la lealtad a quienes no respetan tu sacrificio no es lealtad, es traición a ti misma. No les debes tu silencio, te debes a ti misma tu voz. Conduje hasta Auburn por última vez. Había parado de llover, pero el aire seguía pesado y húmedo. La casa de mi padre parecía más pequeña a la luz del día, desgastada y cansada como todo lo demás. Llamé a la puerta, pero no esperé a que abriera. Entré al garaje, me paré donde había estado la caja y le hablé al espacio vacío. No lo siento, dije en voz alta. No me arrepiento de valorar lo que gané. No me arrepiento de negarme a fingir que esto no importaba. Y no me arrepiento de haber elegido la integridad por encima de la comodidad. Las palabras resonaron en las paredes de hormigón, y por primera vez en semanas sentí algo más que ira. Me sentí libre. Dejé una carta en el banco de trabajo. Papá, te quiero, pero no me disculparé por defenderme. Lo que hizo Sabrina no fue un error, fue una decisión. Y lo que yo hice no fue venganza, fue responsabilidad. Espero que algún día lo entiendas. No la firmé. Simplemente me fui. De regreso a Seattle, pensé en todas las veces que me tragué el dolor para mantener la paz, en todos los momentos en que me convencí de que el silencio era fuerza. Pero el silencio no es fuerza cuando te cuesta la dignidad. El silencio es solo otra palabra para rendirse. Y ya no quería rendirme. 3 semanas después, me presenté a trabajar en el anexo del Pentágono. Washington no se sentía como en casa, sus calles eran demasiado precisas, su gente estaba demasiado concentrada en la dirección como para fijarse en las caras. Dentro, el aire olía a metal y a política. Me asignaron a la Iniciativa de Recuperación de Honores Perdidos, un programa diseñado para rastrear y recuperar medallas militares perdidas, robadas o vendidas. La ironía no se me escapó. La mujer acusada de perder la suya ahora protegía a las de todos los demás. La primera reunión empezó en una sala de conferencias con paredes de cristal. Mi nuevo supervisor se giró y casi me río. El teniente Cole Marcus Ale, el investigador de la OSI que una vez me interrogó como a un sospechoso. Me ofreció una media sonrisa. No pensé que acabaríamos en el mismo equipo, le dije en voz baja. No pensé que volverían a confiar en mí. Se rió entre dientes. La confianza se recupera si primero te la ganas. Trabajar con Marcus fue más fácil de lo esperado. Él conocía los sistemas, yo conocía a la gente. Él manejaba políticas, yo entendía lo que significaba una pérdida. Semanas después, durante una auditoría nocturna, me topé con más de 600 casos similares. Familias empeñando medallas, herederos vendiendo lo que no ganaron. Pasé noches enteras redactando una propuesta de 40 páginas para un sistema nacional de seguimiento de medallas. Marcus la leyó en silencio y luego dijo, «Estás convirtiendo tu peor día en un modelo de integridad». Me llegó un correo de Sabrina. Podrías haberlo parado si te hubiera importado, estás convirtiendo mi error en tu carrera. No terminé de leerlo. Simplemente lo borré y me quedé mirando la caja de medallas vacía en mi escritorio. Hay recordatorios que no se pueden eliminar. Más tarde, un agente de seguridad dejó caer un informe OSI sellado sobre mi escritorio. Sabrina había sido multada, inhabilitada para trabajar en el gobierno federal durante 10 años y obligada a devolver lo que había ganado. La firma de Marcus estaba al pie. Me quedé quieto, impasible, respirando solo con más lentitud. Esa noche, la ciudad resplandecía al otro lado del Potomac. Abrí mi portátil y comencé a escribir una carta al secretario de Defensa. No se trata solo de medallas, se trata de la memoria, el servicio y la gente que olvida lo que significan. Por primera vez, no buscaba la paz, sino que reconstruía mi propósito. 3 meses después, me encontraba en la gran sala de audiencias del Pentágono bajo unas luces blancas tan nítidas que dejaban al descubierto cada falla. La audiencia se transmitió por canales federales. Me llamaron como testigo clave sobre ética y protección de activos. A mitad de la audiencia, un movimiento al fondo me llamó la atención. Sabrina, con el cabello oscuro de nuevo, la mirada hundida. Su abogado habló de malentendidos y de desconocimiento de las leyes de clasificación. Cuando terminó, le dije con calma, pero ella sabía que no eran suyos. La sala se quedó en silencio. Un miembro del comité me preguntó si me arrepentía de haberla denunciado. Miré al frente. Si me hubiera quedado callado, habría traicionado a todos los que se ganaron sus honores como es debido, incluyendo a mi propio padre. El silencio se prolongó antes de que el presidente finalmente asintiera. Durante el recreo, Marcus me trajo café. Acabas de cambiar la definición de integridad de este departamento. No, dije, solo les recordé cómo se ve.
Esa noche, el Departamento de Defensa me nombró Director Nacional de Recuperación de Honores Perdidos. Sabrina pasó rozándome afuera, pero se detuvo. Escuché lo que dijiste de papá, tenías razón. Asentí. Eso fue suficiente. Más tarde, solo en mi nueva oficina, colgué en la pared la caja de medallas de vuelta, todavía marcada con su descolorida etiqueta roja de evidencia. Marcus se detuvo en la puerta. ¿Te quedas con la etiqueta?, pregunté. Sí, dije, porque la responsabilidad no es papeleo, es carácter. La etiqueta reflejó la luz, prueba de que incluso el daño, si se enfrenta directamente, puede convertirse en una especie de honor. Un año después de la audiencia, el invierno envolvió a Washington en una blanca serenidad. La nieve se acumulaba a lo largo del Potomac, suave y lenta. Mi apartamento daba al río, quieto y frío, y en el estante de mi oficina reposaba la vieja caja de medallas, con su etiqueta roja de evidencia descolorida, sus bordes desgastados por el tiempo. El programa había crecido más allá de los planes de cualquiera. Cientos de veteranos habían recuperado sus medallas, sus familias me llamaban héroe. Sin embargo, el éxito nunca llenó el silencio que me aguardaba cada noche. Una mañana, mi padre me envió una postal. Vi tu entrevista, lo hiciste bien, estoy orgulloso, aunque no pueda expresarlo en voz alta. Era su primer mensaje en 2 años. Sonreí, pero no lloré. Así fue como se disculpó. Esa noche llegó una carta de Sabrina, temblorosa y arrugada. Por fin entiendo que estabas protegiendo, no solo vendí medallas, vendí tu honor. La doblé y la puse debajo de la caja. El domingo fui a Arlington. Coloqué una foto nuestra de niños junto a una tumba sin nombre y susurré, te perdono, no porque lo merezcas, sino porque necesito paz. Volvió a nevar mientras me alejaba. La justicia repara, el perdón libera. 2 años después de la audiencia, el Pentágono celebró su ceremonia anual de honor al servicio civil. La sala resplandecía bajo una luz blanca, filas de uniformes y una silenciosa expectación. Tenía previsto hablar como director de la División de Responsabilidad Logística. Justo antes de entrar, me enteré de que Sabrina se había inscrito. Me quedé paralizado medio segundo y luego simplemente asentí. Hay momentos que no requieren permiso. Desde el escenario la vi casi al fondo, con blusa blanca, el pelo recogido bajo y sin maquillaje. Cuando nuestras miradas se cruzaron, no apartó la mirada. Comencé mi discurso. La rendición de cuentas no es un castigo, es el precio que pagamos para que vuelvan a confiar en nosotros. Y a veces quienes más nos hieren son quienes nos recuerdan por qué importa la integridad. La sala se quedó en silencio. Alguien se secó una lágrima. Después de la ceremonia, se me acercó en silencio. No puedo deshacer lo que hice, dijo, pero he estado intentando vivir bien. Eso es todo lo que se necesita, le dije, vivir bien. Nos dimos la mano mientras los flashes de las cámaras se encendían. A la mañana siguiente, la foto apareció en la cadena del Pentágono con el texto, Integridad familiar, las hermanas Mitchell. Mi padre lo vio en el periódico. No llamó, no le hacía falta. Esa tarde, los vecinos lo vieron izar la vieja bandera de la Fuerza Aérea frente a nuestra casa, la que no había ondeado en 5 años. Esa noche toqué la caja de medallas en mi escritorio, la etiqueta aún estaba ligeramente roja bajo la luz. Todavía pesa, susurré, pero por fin es mía otra vez. 10 años después, la luz del sol primaveral se filtraba por la ventana de mi oficina en Duckhorn, Washington, D.C. La vida se había vuelto tranquila, bastante estable. Sobre mi escritorio reposaban 2 cajas familiares, la vieja caja de medallas con su etiqueta roja de evidencias, ahora pálida y desgastada, y una más pequeña, de madera tallada, grabada con las palabras, la integridad no caduca. Esa mañana llegó un paquete de Portland. Dentro había una réplica hecha a mano de la medalla humanitaria, fundida en bronce reciclado, con una nota. No era un reemplazo, sino un recordatorio. Sabrina. Sonreí mientras las lágrimas difuminaban la luz. Marcus entró, más viejo ahora, tan tranquilo como siempre. Te quedaste con ambos. Claro, uno muestra lo que perdí, el otro lo que aprendí. Asintió. Victoria silenciosa, la única que vale la pena. Mientras la cámara se alejaba, la luz del sol atravesaba ambas cajas, cálida en una, fría en la otra. El tiempo no borró lo sucedido, diría mi voz, solo le dio forma. Y en algún punto entre el silencio y el perdón encontré la paz. Afuera, una brisa agitaba la bandera.